Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros compañeros, a nuestra maestra y las demás personas que están viendo este video. En este video vamos a presentarles los componentes del sistema nervioso central. Mis compañeros Alexander Velázquez, Diego Tucarit y yo, su servidora Cristina Díaz, les vamos a ir encaminando, guiando y explicando a lo largo de este tema. Tenemos que empezar por definirlo. Es el centro de comando del organismo. Esta parte del sistema nervioso tiene una función, que es analizar e integrar la información del medio interno y externo, para así generar una respuesta coordinada a la información recibida. El sistema nervioso central está conformado por dos estructuras continuas entre sí, el cerebro y la médula espinal. Ambas estructuras están envueltas y protegidas por tres capas meninges. El cerebro está formado por el telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, mientras la médula espinal es la continuación caudal del tronco encefálico. Neuronas, ¿por qué estamos hablando de ellas? Son las principales células y unidades estructurales del encéfalo y médula espinal, las cuales son capaces de recibir, generar y conducir impulsos nerviosos. Cada neurona posee su centro de control, denominado cuerpo, los cuales, al ser observados en un conjunto macroscópico, poseen un color grisáceo o oscuro, sustancia gris y sustancia blanca. Mientras que la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, la sustancia blanca contiene axones mielinizados. La mayor parte de la sustancia gris se ubica superficialmente, conformando la corteza cerebral, y la sustancia blanca se ubica en el interior, constituyendo lo que se le denomina el centro oval, como los más pequeños de la sustancia gris denominados estructuras subcorticales. Las unidades de sustancia gris ubicadas en el interior del encéfalo se le denominan núcleos. En la imagen que tenemos adjuntada podemos apreciar que la sustancia gris está representada con un color rosa y la sustancia blanca con un color blanco. Bienvenidos al cerebro, el centro de mando del cuerpo humano. El cerebro contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, células especializadas que se comunican entre sí mediante señales químicas y eléctricas. Los grupos de neuronas se unen entre sí a través de conexiones largas llamadas axones para formar circuitos neuronales, y estos circuitos están organizados de manera diferente en regiones discretas del cerebro que llevan a cabo tareas específicas. Diferentes regiones del cerebro se interconectan para coordinar acciones como guiar las habilidades motoras usando información visual. La corteza cerebral se divide en dos hemisferios casi simétricos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada hemisferio se compone de 4 lóbulos que contienen regiones discretas que se llevan a cabo funciones específicas. En el hemisferio derecho del cerebro podemos encontrar la percepción hasta la toma de decisiones, el lenguaje, la conciencia, la experiencia humana, y tenemos que hay alrededor de 16.000 millones de neuronas y 60.000 millones de glí. Lóbulos. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande de la corteza cerebral. El lóbulo frontal da sentido a la información sobre el entorno, los recuerdos y las emociones, y utiliza esta información para tomar decisiones. El lóbulo frontal también nos proporciona memoria de trabajo, que mantiene disponible la información relevante durante un corto periodo de tiempo para tomar decisiones complejas. Y tenemos el lóbulo parietal, que integra información de nuestros sentidos para centrar nuestra atención en cosas importantes del entorno. Interpreta nuestro sentido del tacto, controla la posición relativa del cuerpo y sus extremidades. Las mitades izquierda y derecha del lóbulo parietal generalmente son responsables de la información que proviene del lado opuesto respectivo del cuerpo. También tenemos el lóbulo occipital, que decodifica las señales visuales. Es el encargado de detectar colores, bordes y movimiento en nuestro campo de visión. También nos informa sobre dónde, cómo y qué estamos viendo. Nos encontramos con el puente de Barlow, la cual es la protuberancia que contiene el locus ceruleus en el área importante para la atención. Aquí podemos observarla. Y el último de los lóbulos es el temporal, que alberga recuerdos, emociones y comprensión del lenguaje. La información de todo el cerebro se analiza a través de la corteza entorreinal del lóbulo temporal,
y este vincula las palabras escritas o habladas con sus significados semánticos. El cerebro tiene un sistema de defensa llamado capas meningias. Las capas meningias son 3 membranas que se encuentran debajo del cráneo y que la envuelven y protegen el cerebro. La membrana más externa se llama dura madre, que es coricia gruesa y brinda la protección más fuerte al cerebro. Esta nos ayuda para recibir el impacto externo más que nada. También están debajo de estas las aracnoides, llamadas así por una apariencia de telaraña que tienen y protegen al cerebro. Las aracnoides están unidas a la dura madre. Esta tiene una capa de líquido cefalorraquídeo que llena el espacio subaracnoideo debajo de las aracnoides. Aquí tenemos el tronco encefálico. Bueno, el tronco encefálico conecta el prosencéfalo, el cerebro y la médula espinal. Todas estas pasan por el tronco encefálico, el cual podemos ver en la parte de aquí. Este dirige muchas actividades, entre ellas unas esenciales que son la frecuencia cardíaca y la respiración. También los ciclos de sueño y vigilia, la respiración, la atención, la regulación de la temperatura y el control motor de los músculos de la cara y del cuello. Se divide en 3 partes, que son el mesencéfalo, el puente baróleo y la médula oblonga. Aquí tenemos el mesencéfalo o también llamado cerebro medio. Es un grupo de células productoras de dopamina llamadas sustancias Negri. Ayuda al movimiento y a regular este. Esas células mueren en los pacientes con enfermedades con Parkinson, reduciendo la cantidad de dopamina en los circuitos de movimiento en los ganglios basales y provocando alteraciones motoras. Aquí podemos verlo donde está ubicada en la parte del cerebro. Acá tenemos la médula oblonga. El bulbo raquídeo alberga centros de control de la respiración, incluida en la zona denominada complejo de Przewalski, que genera un ritmo respiratorio. Acá podemos observarlo. Aquí tenemos la corteza entorrinal. Esta une la corteza cerebral con el hipocampo, canalizando diferentes tipos de sensaciones, como el oído y la vista, hacia el hipocampo para consolidarse en un recuerdo. La corteza entorrinal también contiene redes de células de cuadrícula, que son neuronas que nos ayudan a relacionar nuestra ubicación en el espacio con el entorno exterior. Aquí tenemos el sistema límbico, el cual es un grupo de estructuras cerebrales responsables de la motivación, la emoción y el aprendizaje y la memoria. Estas estructuras se dividen en el bulbo olfatorio, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, los ganglios basales y la circunvolución cingulada. Estos forman parte de la corteza cerebral por lo que podemos ver y aquí podemos observarlos claramente. Acá tenemos las amígdalas, las cuales son una parte pequeña del cerebro con forma de almendritas, que trabajan con el hipocampo para crear recuerdos a largo plazo de eventos específicos y a menudo emocionales. Aquí tenemos la última parte del sistema límbico, que es el hipocampo, que este es el responsable de la memoria a largo plazo, como por ejemplo podría ser el día de tu boda, cuando nacieron tus hijos o un suceso muy importante. Este se encarga de comunicar con el resto del cerebro a través de la corteza entorrinal. Entre otras estructuras del cerebro encontramos partes como el hipotálamo, el cual proporciona un vínculo entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, que son los encargados de liberar hormonas. El hipotálamo controla la glándula pituitaria, que libera hormonas que regulan diversas funciones corporales. Las señales del hipotálamo mantienen la temperatura corporal bajo control, regulan la sed, el hambre y supervisan el tic-tac en nuestros ritmos cardíacos. Promueven el vínculo entre miembros de la familia, en particular las madres y sus hijos. El hipotálamo también ayuda a unir las señales subconscientes del tronco encefálico con las señales de la corteza cerebral. Acá tenemos los ventrículos, los cuales se dividen en 4. 2 de estos se encargan de sostener principalmente los 2 hemisferios cerebrales, mientras hay otros 2 más pequeños. Sin estos ventrículos, el cerebro no podría mantenerse y se colapsaría entre su propio peso. Estos ventrículos ayudan a proteger y nutrir y limpiar el cerebro. Esa es la principal función de los ventrículos. Acá también tenemos al tálamo,
el cual está ubicado en medio del cerebro y transmite información sobre la mayoría de nuestros sentidos al resto del cerebro. Y en general se le considera una gran estación central para clasificar la información sensorial antes de que se conecte con la corteza. Sin embargo, el tálamo no solamente es un mensajero para nuestros ojos y oídos, también recibe información de retroalimentación para la corteza cerebral, lo que lo ayuda a filtrar información sensorial en tiempo real antes de enviarla. Por acá tenemos a los bulbos olfatorios, los cuales son áreas especializadas de la corteza que procesan nuestro sentido de olfato. Las neuronas sensoriales de la nariz detectan olores y envían señales a través del nervio olfativo que pasa a través del cráneo hasta este bulbo olfativo. Una vez allí, esas señales son ordenadas por circuitos agrupados llamados glomérulos. Acá tenemos a los ganglios basales, los cuales son un grupo de estructuras cerebrales que controlan el movimiento voluntario, los comportamientos habituales y las emociones. Los ganglios basales se componen de 6 estructuras: núcleo caudado, globo pálido, núcleo accumbens, putamen, sustancia negra y núcleo subtalámico. La ubicación de estos ganglios están debajo de la corteza cerebral, pero encima del tronco encefálico. Refleja su papel como intermediario entre nuestros pensamientos superiores y nuestra sensación y nuestros reflejos. Por acá tenemos al cerebelo, el cual cuenta con 70.000 millones de neuronas. El cerebelo recientemente ha ocupado un lugar central en su importancia para perfeccionar nuestros talentos más practicados, desde tocar el piano hasta batear un jonrón. El cerebro ayuda a mejorar las habilidades motoras al detectar errores en los movimientos y hacer pequeños ajustes en el siguiente movimiento. Esos ajustes fortalecen las conexiones dentro de los circuitos neuronales que codifican el movimiento complejo. Esos recuerdos de procedimientos de las habilidades motoras aprendidas pueden persistir incluso cuando los recuerdos de los eventos se ven interrumpidos por daños hacia el hipocampo. Acá tenemos al cuerpo calloso, el cual es un haz grueso y ancho de conexiones neuronales en que unen los hemisferios izquierdo y derecho de la corteza cerebral. Las neuronas de cualquiera de los hemisferios estiran sus axones a través del cuerpo calloso para comunicarse con las neuronas del hemisferio opuesto. Por último tenemos a los nervios craneales, los cuales son un grupo de 12 nervios que hacen axones que controlan los músculos del cuello y de la cabeza. Estos 12 nervios se originan en el tronco encefálico, mientras que 2 de estos se originan únicamente en la corteza cerebral, los cuales son el olfatorio y el óptico. Los demás vienen del tronco encefálico. Vamos a comenzar por la segunda parte del sistema nervioso central, la cual es la médula espinal, la cual a continuación les vamos a presentar dónde se encuentra. La médula espinal es la continuación caudal del bulbo raquídeo. Se extiende a lo largo del foramen magno hasta el nivel vertebral de L1, L2, la cual encontramos representada con un círculo a lo largo de la columna. Y también el foramen magno se encuentra donde termina el cráneo y empieza la columna vertebral. Podemos observar que la médula espinal está compuesta por 5 segmentos: el cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo, de los cuales emergen un total de 31 pares de nervios espinales. La médula espinal cumple 2 funciones principales: es el centro de la actividad que refleja de casi todo el cuerpo, y además conduce la información entre el encéfalo y el resto del organismo. Aquí, como podemos observar en la imagen adjunta, la cervical tiene 8 pares de nervios, la torácica 12, la lumbar 5 pares, la sacro 5 y por último el coxígeo, que solo tiene un nervio. Ahora vamos a ver las vías nerviosas y tractos de la médula espinal. Las vías nerviosas son secuencias de neuronas que conducen un tipo específico de información en el sistema nervioso. Estas vías están representadas dentro del sistema nervioso central por grupos de axones denominados tractos. El propósito de los tractos es compartir la información entre las diferentes partes del sistema nervioso durante el proceso de análisis e integración de los estímulos. En la médula espinal, la sustancia gris conforma su parte interna con un patrón característico similar a una mariposa,
Cuando se estudia en un corte transversal, la sustancia blanca en la cual podemos encontrar los tractos nerviosos medulares se encuentra en la periferia rodando en la sustancia gris central. Como podemos observar en la imagen que tenemos adjunta, la información sensorial eferente es la que entra del medio ambiente hacia nuestro organismo, y lo contrario con la eferente, que es la que conduce nuestros impulsos nerviosos hacia nuestros movimientos motores. Como puntos a recordar, el sistema nervioso central es el centro de comandos del organismo, el CPU del ser humano. Sus componentes con sus funciones específicas, más que un tema de clase, es una ventana para saber interpretar más de nosotros, las funciones de nuestro sistema nervioso central como base indispensable para la vida, y todo lo que somos, ya sea recuerdos, acciones, sentimientos, sueños, se establece aquí. El comprender sus componentes aporta a nuestra vida. Muchas gracias por su atención.